Alguien confírmame, si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, buenas. Entonces, ¿qué tal, muchachos? Esta es nuestra primera clase. Me llamo, por si acaso, porque ahí asoma con otro nombre, pero me llamo Miguel Pupiales. Y como ya sabrán, voy a darles yo la clase de fundamentos de física, ¿ya? Entonces, antes de nada, por si acaso, por si tienen alguna duda de lo que surja o lo que sea, pueden escribir al chat que donde les mandé ahorita el link de la clase, o pueden escribirme a mi número, ¿ya? 0981 23 22 42, ¿ya? Eso nomás, ¿ya? Entonces, como ven, vamos a empezar. Yo les voy a dar la clase de fundamentos de física. Y como verán, en este curso se va a intentar abarcar únicamente todo los temas que se ven en el primer bimestre, ¿ya? Cada que acabemos los temas hasta donde van ciertas pruebas, vamos a resolver las pruebas para que más o menos entiendan cómo es el modelo con que se maneja la poli, ¿ya? En sí, en esto de aquí, en la pantalla que pueden ver aquí, ustedes van a tener todo, ¿ya? Pueden aquí, tienen la opción de levantar la manito. Sí me llega un sonidito cada que alguien levanta la mano, así que volvería yo aquí a ver quién está levantando la mano para atender su pregunta, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a manejarse mis clases? Sí, sí, baja la mano. Sí, ya. ¿Cómo van a manejarse mis clases? ¿Ya? Mis clases siempre van a estar ya hechitas, ¿ya? De tal manera que van a ver en ciertos lugares unos pequeños espacios, ¿ya? En donde vamos a ir llenando nosotros conforme vayamos avanzando. En sí, toda la materia que yo les voy a dar está súper, súper resumida, ¿ya? Eh, pero está todo lo más importante, así que si es que la copian totalmente todo lo que está ahí, no creo que tengan problema. Obviamente copiar entendiendo, ¿no es cierto? ¿Qué más les iba a decir? No, eso sería todo, ¿ya? Si es que tienen alguna duda, no duden en interrumpirme nomás, pueden levantar la mano o decirme, profe, tengo una pregunta o algo así, ¿ya? Pero no se queden con la duda, que para eso estamos en este curso, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta por si acaso? Ya, por si acaso, la cuestión de las clases grabadas, ya, las clases grabadas en la tarde, capaz del día de hoy mismo, puede que el curso mismo les mande un cierto link donde van a estar mis clases, o yo mismo de tarde ya me creo un propio link mío mismo para mandarles, ¿ya? Entonces ahí también van a encontrarse grabadas y si no hay preguntas, vamos a empezar la clase. Empezaríamos con esto de acá. Ya. Entonces vamos a empezar con este concepto de cinemática. Antes de este tema, nosotros, o mejor dicho, en la poli se da otro tema, ¿ya? Se da un tema que es así como que de dónde viene la ciencia física, qué es la física y tales cosas, ¿ya? Pero ese tema nosotros nos lo vamos a saltar porque es un tema que no es que yo pueda enseñarles, sino que es algo que ustedes van a tener que memorizarse, ¿ya? Pero ciertas cosas como lo que vamos a ver ahorita, sí pueden aprender. Teniendo en cuenta eso, nos vamos a saltar ese tema y vamos a empezar con cinemática, que ya es como decir, ya entrando a los ejercicios. Ahorita vamos a ver unos conceptos básicos que son los que vamos a usar durante todo el curso, así que estos conceptos básicos deben estar totalmente claritos, ¿ya? Una cosa más que también les quería decir. Todos los días, bueno, todos los días les voy a esperar o voy a iniciar la clase de a las 9:07, 9:08, 9:09 o 9:10, ¿ya? Ahí, ¿ya? Así que intenten ser puntuales para que no estemos esperando demasiado. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar esto de aquí. Primero vamos a ver estos conceptos básicos y vamos a empezar con esto de aquí. Entonces, ¿qué es la cinemática? La cinemática va a ser la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos, pero aquí viene lo importante, pues los va a estudiar sin importar la causa que lo provoca, ¿ya? Entonces, para entender más o menos una definición un poco más general, nosotros vamos a ver unos cuantos conceptitos más, que son estos de aquí. Primero tenemos el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es algo que nosotros vamos a usar en todo momento y me dice que va a ser una abstracción geométrica para determinar la posición de un punto. Eso quiere decir, o mejor dicho, como nosotros conoceríamos, o como ustedes vienen conociendo desde el colegio, esto de aquí vendría a ser un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? De tal manera que me va a servir para determinar la posición de un punto, puesto que si yo quiero determinar la posición de este punto, supongamos, yo diría, este punto está en 3, en X,
y está 2 en Y, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder encontrar en qué posición se encuentra el punto. Yo diría, entonces el punto está en la posición 3 y 2, ¿ya? Para eso nos va a servir un sistema de coordenadas. Ahora pasamos a lo que es una partícula. La partícula me va a decir que va a ser un cuerpo con dimensiones pequeñas comparadas con el sistema de referencia. Estas dimensiones van a ser extremadamente pequeñas. ¿Y para qué me va a servir esto de aquí? Pues va a funcionar de la siguiente manera. O mejor dicho, nosotros vamos a tomar como si fuera una partícula que no tiene dimensiones, debido a que ahorita en prepo nosotros vamos a omitir ciertas cosas. Es decir, supongamos en un movimiento parabólico. En un movimiento parabólico, por más que el ejercicio me diga es una pelota, es una piedra o es lo que sea, nosotros vamos a tomar como si fuera una partícula. ¿Por qué? Porque al realizar el movimiento parabólico llegaría hasta por acá, ¿no es cierto? Si es que lo tomamos como una partícula, pero si es que lo tomamos como si fuera la pelotita mismo, el movimiento ya no sería un movimiento perfecto, sino que llegaría hasta por acá nomás. ¿Por qué? Porque hay cosas como la resistencia del aire que nosotros vamos a omitir. Y ya, entonces la resistencia del aire va a ocasionarle o va a actuar en esta de aquí porque va a tener dimensiones, que sería el volumen y todo eso, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tomar todo como si fuera una partícula, que no tenga dimensiones, nada más. Ahora pasamos a este sistema de referencia. El sistema de referencia es súper, súper conveniente y vamos a usarle también en bastantes ocasiones. Y me dice que va a ser la localización, y aquí está lo importante, localización conveniente para el estudio de un fenómeno, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que, supongamos, yo tengo aquí un barranco, así, 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 y nosotros estaríamos acá arriba parados, de tal manera que vamos a soltar una piedra y queremos determinar el movimiento de la piedra, ¿no es cierto? Que va a caer obviamente hacia acá. Entonces, ¿cómo nosotros nos crearíamos un sistema de referencia? Pues un sistema de referencia es un sistema de coordenadas, pero conveniente, ¿no es cierto? Nosotros diríamos, podríamos ponerle exactamente aquí, de tal manera que nosotros la posición inicial la deberíamos intentar obtener, ¿no es cierto? La posición inicial vendría a ser toda esta que está acá, pero un sistema de referencia me sirve para yo evitar ponerle aquí, sino que digo, entonces, ¿dónde me va a servir más o dónde va a estar más conveniente? Pues va a estar acá. Si yo le pongo exactamente aquí, yo digo, entonces la posición inicial va a ser 0, ¿ya? Entonces esto quiere decir que yo voy a poder moverle a conveniencia mía, podría ponerle acá abajo, podría ponerle acá arriba, podría ponerle en el medio, ¿ya? Pero en el medio no sería conveniente, ¿no es cierto? Así que buscamos lo que más sea conveniente. Y en este caso lo más conveniente sería ponerle aquí, ¿ya? Para eso me va a servir un sistema de referencia. Ahora pasamos a esto de trayectoria. Vamos a ver la diferencia entre trayectoria y desplazamiento, que también es súper importante y únicamente entendiendo... nivelación. Ya, ya. Y únicamente entendiendo estos conceptos de trayectoria y desplazamiento, nosotros podríamos responder un montón de preguntas que pueden aparecer en la teoría. Entonces, muchachos, ¿sí me escuchan? Acabo de ver un mensaje que dice que no me escuchan bien. Sí se lo escucha. Ya, buenas, ya. Entonces, por si acaso, muchachos, si es que se me está cortando, que sí suele pasar, me avisan, ¿ya? Para, no sé, reiniciar el internet o algo así, ¿ya? Creo que el link ya se fue. 17. Entonces, ya, estábamos viendo esto de la trayectoria, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser la trayectoria? Va a ser la línea descrita o recorrido que sigue alguien o algo al desplazarse de un punto a otro. Pero para evitarnos aprender toda esa definición, nosotros a la trayectoria le vamos únicamente a conocer como el caminito. ¿Ya? Entonces, si es que yo tengo aquí una partícula y quiero que esta partícula se vaya, quiero que esta partícula se vaya hasta por acá, va a tener una infinidad de caminos, ¿no es cierto? Puede irse por aquí, por aquí, por aquí y llegar acá. Puede irse por aquí, por aquí, por aquí y llegar acá. Y ya, entonces cada uno de esos caminos posibles que serían infinitos, ¿no es cierto? Van a ser trayectorias diferentes. Entonces podríamos ponerle a esta como una trayectoria 1 y a esta de acá como una trayectoria 2. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, nosotros diríamos, es el caminito, entonces va a irse por aquí, por aquí, por aquí, ¿ya? Pero ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de trayectoria con desplazamiento? Pues veamos qué es el desplazamiento. El desplazamiento me dice que va a ser la posición de una partícula en relación a un origen de A con respecto a la posición B. Y vemos que también está media complicada la definición, pero vamos a usar este mismo ejemplo de aquí, ¿ya? Así que lo voy a llevar de aquí, aquí abajito. Poniéndole aquí, nosotros diríamos, ya, tenemos trayectorias, ¿no es cierto? Digamos que tengo yo solo esa trayectoria 1. Al desplazamiento no le va a importar por dónde se haya ido la partícula. Lo único que le va a importar es la posición final y la posición inicial. Entonces, el desplazamiento, por más que la trayectoria haya sido así, el desplazamiento va
a ser este de aquí. Este de aquí sería el desplazamiento. Desplazamiento, ¿ya? Entonces vemos, la trayectoria pueden ser bastantes, ¿no es cierto? Puede darse un montón de vueltas por aquí y llegar, pero el desplazamiento va a ser uno solo, ¿ya? Entonces, esa diferencia debe estar clarísima, ¿ya? Algo que también me olvidé de decirles al inicio es que en sí todos los días al inicio de la clase les voy a, como decir, hacer preguntitas de lo que vimos en los anteriores temas o algo así, como para que no se vayan olvidando, ¿ya? Porque son bastantes temas que vamos a intentar ver, o bastantes cosas, ¿ya? Teniendo estos cinco conceptos que son demasiado importantes, nosotros podríamos poner una definición un poco más general. Y esta definición va a ser la siguiente. Me dice que el movimiento de una, que íbamos a analizar, no cuerpos ni nada, una partícula. Así que ponemos aquí, partícula. Partícula. Es el cambio de posición respecto ¿a un sistema de qué? De referencia. En un intervalo de tiempo, ¿ya? Esa va a ser la definición general que más vamos a usar, ¿ya? Y en sí, ahorita que ustedes pasan a prepo, las pruebas ya no son como se veía en el colegio, ¿no es cierto? Que te preguntan o te ponen algo así, que llenes con las palabritas correctas, sino que ya son cosas de más análisis. Así que pilas con eso, ¿ya? Entonces ahorita, antes de seguir avanzando, que nuestro primer tema nuestro primer tema es vectores, vamos a ver un poco de las funciones trigonométricas, que también lo vamos a usar demasiado, ¿ya? Entonces las funciones trigonométricas son bastantísimas, pero las principales van a ser tres que vamos a estudiarles ahorita. Entonces tenemos esto de las funciones trigonométricas. Primerito, ¿cuándo me van a funcionar estas funciones trigonométricas? Estas funciones únicamente me van a servir en triángulos rectángulos. Así que anótenlo por ahí, solo va a servir para triángulos rectángulos. Rectángulos, ¿ya? Y ya, entonces si es que solo me va a servir para triángulos rectángulos, grafiquémonos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Así que de aquí voy a crearme un triángulo rectángulo aquí. De aquí acá. Y tenemos ese triángulo y rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que le hacía especial a un triángulo y rectángulo? Era que va a tener 90 grados. Uno de sus ángulos va a ser 90 grados. Teniendo en cuenta eso, este ya sería un triángulo y rectángulo. Y le vamos a dar nombrecitos a estos, a los ángulos que tiene. Aquí le vamos a llamar a este ángulo alfa y a este ángulo de aquí le vamos a llamar ángulo teta. Teniendo eso de ahí, nosotros diríamos, ya, pero ¿cuáles son las funciones trigonométricas? Pues las funciones trigonométricas van a ser tres. Van a ser el seno, el coseno y la tangente. Estas funciones ustedes las van a utilizar por el resto de la carrera, ¿ya? Seno, coseno y la tangente. Entonces veamos cada una de ellas. Primerito vamos a ver la función seno. Para la función seno, pues, la formulita de esta de aquí va a ser, o nosotros la vamos a anotar como el seno de un ángulo, que vamos a ponerle A de ángulo, y un sombrerito, ¿ya? Va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, esto también tiene que quedar súper claro. Aquí va el cateto opuesto y acá abajo va la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, nosotros nos podríamos traer otra vez este triangulito acá abajo. Vamos a hacer con ese triangulito todo, ¿ya? Podrían dibujarle dos veces o solo una vez, pero debemos tenerle acá abajo para ver. Entonces, le encierro esto de aquí, que es lo que va a estar aquí. Le vamos a poner de verdecito, ¿ya? Entonces, si es que yo quiero encontrar el seno del ángulo alfa, esto va a ser igual a, tendríamos que darle nombres de estos de aquí. Le voy a dar a este lado el nombre a este de aquí B, y a este de aquí H, ¿ya? En donde, ¿cuál van a ser los catetos y cuál va a ser la hipotenusa? Los catetos siempre van a ser los lados más pequeños del triángulo, este de aquí y este de aquí, y la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. La hipotenusa siempre es el lado más grande, ¿ya? Eso hay que aprender a diferenciarlo únicamente viendo, ¿no es cierto? O viendo si es que tiene algún dato o algo más. Entonces, si yo quiero encontrar el seno del ángulo alfa, o mejor dicho, para encontrar el seno de cualquier ángulo va a depender del ángulo que yo escoja, puesto que si yo escojo el ángulo alfa, el resultado va a ser diferente a que yo escoja el seno del ángulo teta, ¿ya? Entonces, si escojo el seno del ángulo alfa, va a ser igual al cateto opuesto, que sería A, sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Sería H. Así que le divido. Para fácil, nosotros ya tendríamos el seno del ángulo alfa. ¿Y para qué me va a servir? Pues yo podría determinar cuánto vale el ángulo alfa únicamente utilizando la calculadora y mandando esto al otro lado, que pasaría como seno a la -1 o algo así, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver luego ya en ejercicios. Entonces, ahora,
¿cuánto me quedaría el seno del ángulo teta? El seno del ángulo teta me va a quedar igual al cateto opuesto, que ya no sería este de aquí, ¿no es cierto? Ahora estoy en otro ángulo. Sería el cateto opuesto, que sería B, y esto dividido para la hipotenusa, que sería esta H de aquí, ¿ya? Y vemos que así de fácil obtuvimos dos resultados diferentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar ahora a la siguiente, ¿ya? Esa es la función seno. Ahora vamos a ver coseno. Para el coseno, la formulita que vamos a tener es la siguiente. El coseno de un ángulo, que le voy a poner A de ángulo con sombrerito, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? Entonces, aquí vemos que hipotenusa está repitiendo, pero acá arriba ya no es cateto opuesto, sino que es cateto adyacente. Cateto, en vez de opuesto, pongo adyacente. Y tenemos ya la formulita para esa función trigonométrica, ¿ya? Así que le voy a poner de rosado, ¿ya? Y para ello, o para determinar lo mismo que hicimos acá, vamos a utilizar el mismo triangulito. Así que lo copio y lo llevo acá. Pongo ahí y borro esto de aquí. Ahora, quiero yo determinar cuánto es el coseno del ángulo alfa y cuánto es el coseno del ángulo teta. Esto va a ser igual y va a ser igual, ¿ya? Alguien diga, ¿a qué va a ser igual el coseno del ángulo alfa? Bien, ¿saben qué? Yo pregunto, ¿ya? Belén. Sería el lado B sobre hipotenusa. Sí, exactamente. B sobre H, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí me dice que debo poner el cateto adyacente del ángulo alfa. Y aquí tenemos el ángulo alfa. Tengo esto de aquí y esto de acá. Pero ¿cuál es el cateto? La hipotenusa no es un cateto, así que yo descarto esto de acá y la única posibilidad que me queda es B. Y la hipotenusa es la única que más larga, ¿ya? Entonces me quedaría B sobre H. Y de igual manera o de la misma manera haríamos para el coseno del ángulo teta, que me quedaría A sobre H, ¿ya? Y así de fácil nosotros hemos encontrado eso de ahí. Y lo vamos a encerrar en un cuadradito. En sí, lo importante de esto que estamos viendo ahorita es aprender o entender que va a ser cateto adyacente y hipotenusa, ¿ya? Porque en sí, en los ejercicios que nosotros vayamos a ver, no es que el ejercicio, no es que esto me va a aparecer así normalito, sino que puede que por ahí me aparezca algo así y nosotros sabemos, deberemos diferenciar si es que yo escojo el ángulo de aquí, que este va a ser el cateto adyacente a ese ángulo y este el cateto opuesto o algo así, ¿ya? En sí, eso es lo importante. Así que ahora pasamos a la última que vamos a ver y va a ser la tangente. Tangente. La tangente la vamos a anotar de la siguiente manera. Ah, no, así. Ya. Entonces, vamos a ponerle, bueno, aquí se utiliza con minúscula, así, ¿ya? Pero usualmente yo escribo todo con minúscula, así que por si se me olvida. Así que en la mayoría de ejercicios que utilizo tangente, capaz que lo escribo así sin darme cuenta, ¿ya? Así que por eso mejor le pongo así. Pero todo es con minúscula, ojo, ¿ya? Entonces, la tangente de un ángulo que le vamos a poner otra vez A de ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Ha dicho, sí, al cateto opuesto, ¿sí? Sobre el cateto adyacente. Así que tengo aquí cateto adyacente. Me llevo acá abajo. Y cateto opuesto tenía por acá arriba. Así que lo copio y lo llevo aquí abajito. Entonces ya tenemos la formulita para la tangente, ¿ya? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y le vamos a encerrar en otro cuadradito. Aquí y de tomatito, ¿ya? Entonces, para encontrar lo mismo que hicimos acá abajo, vamos a utilizar el mismo triángulo. Copio de aquí y le llevo acá y hago lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hay que hacer en estos casos es seguir la formulita. Si yo quiero encontrar la tangente de alfa, tengo que poner igual al cateto opuesto, que sería A, sobre el cateto adyacente, que sería B. Ahora, si es que yo quiero encontrar la tangente del ángulo teta, sería el cateto opuesto, sería B, y dividido para A. Y así de fácil nosotros vamos a poder utilizar estas funciones trigonométricas, ojo, siempre y cuando sean triángulos rectángulos, nada más, ¿ya? Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alce la mano o hable ahorita. Ya, entonces, vamos a pasar a este teorema de Pitágoras, ¿ya? Que también es bastante importante y lo vamos a utilizar mucho en vectores.
que también lo vamos a ver hoy. Entonces, este teorema de Pitágoras, al igual que las funciones trigonométricas, únicamente va a servir para triángulos rectángulos, ¿ya? Ojo con eso de aquí, solo estamos viendo para triángulos rectángulos. Rectángulos, ¿ya? ¿Y qué me va a decir esto de aquí? Pues, como me dice triángulos rectángulos, yo voy a llevarme esto de aquí, acá, y voy a ponerme mi triángulo rectángulo aquí, ¿ya? Vamos a tener ese triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa, sí, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de todos sus catetos elevados al cuadrado. A la suma de sus catetos elevados al cuadrado, porque solo habría dos, ¿no es cierto? Entonces sería b al cuadrado más, bueno, para que se vea medio ordenadito, mejor pongamos a al cuadrado más b al cuadrado, ¿ya? A eso va a ser igual. Y lo que nosotros más vamos a utilizar es la hipotenusa, así que vamos a despejar. H es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esto es lo que más vamos a usar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya veamos, cuando veamos vectores de esta manera nosotros vamos a sacar los módulos, ¿ya? Y si vemos vectores en 3 dimensiones, esto va a aplicarse lo mismo, pero más c al cuadrado, ¿ya? Pero eso aún no, porque de ganas se van a confundir. Entonces, esta es la manera, o mejor dicho, este de aquí es el famoso teorema de Pitágoras, nada más, ¿ya? Ya, como para ver un ejemplo, ¿ya? Pongámonos un ejemplo para ahora sí ya pasar al tema que deberíamos ver. Ejemplo, y de este ejemplo me voy a poner un triángulo rectángulo aquí, de tal manera que voy a tener algunos datos, ¿ya? Ya. Entonces pongamos que los únicos datos que tengo es 3 y acá 4. Y a partir de eso yo tengo que encontrar cuánto valen los ángulos y la hipotenusa. Primerito, obtengamos la hipotenusa, ¿ya? Así que voy a poner h de hipotenusa. La hipotenusa la vemos que es, o la formulita que era, es h, va a ser igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. En este caso los catetos son 4 y 3, así que sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y así yo voy a obtener 4 por 4, 16, más 9. Esto es 25, la raíz de 25 me quedaría 5. Y tenemos ya que la hipotenusa va a ser 5, ¿ya? Ahora, para encontrar los ángulos únicamente yo debería utilizar funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Así que voy a poner A de ángulos. Si quiero encontrar el ángulo alfa, podría utilizar seno, coseno y tangente, ¿no es cierto? Así que vamos a utilizar para el ángulo alfa seno, ¿ya? Utilicemos el ángulo seno. Ya, el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que sería 3 dividido para 4. Y así nosotros despejaríamos esto que me quedaría. Alfa es igual a seno a la menos 1 de 3 cuartos, ¿ya? Y así de fácil nosotros obtendríamos cuánto vale alfa, que como este ejemplo me lo acabo de inventar, no sé cuánto sale. Me quedaría 48,59. No, esperen. El seno a la menos 1 de 3 para 4, 48,59. Qué raro. Esperen, muchachos, no me sale esto de aquí. ¿Cuánto les sale esa respuesta, muchachos? Pónganla ahí en sus calculadoras. Sí, 48,59. No es 3. Ah, sí, perdón. Sabía que me estaba saliendo algo mal. Sí, aquí es 3 sobre el 5. Perdón, muchachos. Es cateto opuesto, que sería 3 sobre la hipotenusa, ¿ya? Lo que estaba haciendo era la tangente. Entonces me quedaría 3 sobre 5. Perdón. Con razón no me salía. Ya, entonces ahí sí tengo que hacer 3 para 5 y el seno de ese ángulo me va a salir 36,86. Aquí me quedaría 36,87, pónganme, ¿ya? 87 grados. Y ya tenemos el ángulo alfa. Ahora, para obtener el ángulo teta, también podríamos aplicar alguna función trigonométrica, sea el seno, coseno, la tangente o algo de eso, ¿no es cierto? Pero una propiedad que también nosotros vamos a usar bastante es que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre me va a dar como resultado 180. Entonces, si yo pongo aquí 180, es igual a, primerito acá tengo un ángulo de 90, entonces aquí me quedaría 90, más, tengo el ángulo alfa más el ángulo teta. Entonces tenemos que 180 es igual a 90 más alfa. Esto me quedaría 36,87. Y más teta, entonces teta va a ser igual a. Y únicamente debería despejar esto que me va a dar como resultado 50 y algo. 53,3.
¿ya? Y así nosotros vamos a obtener cuánto es el ángulo teta, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ya cuánto vale la hipotenusa, tenemos cuánto vale el ángulo alfa, tenemos cuánto vale el ángulo teta, ¿ya? Sí, entonces estas son cosas como para nosotros ahorrarnos tiempo, ¿ya? Entonces, si es que nosotros nos mandábamos esto de aquí, seno y algo de eso en ese de ahí, obviamente no se ve tanta la diferencia, pero a la larga como que sí representa sacar esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, muchachos? En la parte de acá solo me equivoqué en esta de aquí, era hipotenusa y puse el otro cateto, así que casi la riego. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, a ver, a ver, a ver. Diego Álvarez, ¿tienes alguna pregunta? No, teacher. Ya, buenas. Entonces pasamos ahora sí a los temas que nosotros vamos a empezar. Y vamos a ver. Y vamos a empezar con este tema de vectores, ¿ya? En sí, para este tema de vectores, nosotros nos vamos, o mejor dicho, vamos a utilizar no siquiera unas 2 clases, ¿ya? Obviamente este tema podría pasarle en 1 hora o algo así, pero sí me interesa que tengan las bases claras porque en base a esto es lo que viene, ¿ya? Entonces, esto de aquí vamos a ver lo que más podamos y tiene que quedar súper claro, ¿ya? De igual manera, si algo no les está quedando claro, me piden y repetimos más, ¿ya? Entonces, vectores. Vectores, nosotros, o ustedes han de haber visto en el colegio durante algún tiempo, ¿no es cierto? Pero la vamos a volver a ver desde el inicio. Entonces, vectores me dice que va a ser un segmento que tiene, en el colegio se ha de haber oído que tiene magnitud, dirección y sentido, pero aquí en la poli únicamente vemos como magnitud. Está muy pequeño. Es muy grande esto de aquí. Bueno, magnitud y dirección, nada más. Porque en sentido ya acá básicamente vendría a ser lo mismo que dirección, por ello nomás, ¿ya? Magnitud y dirección. Entonces, ¿cómo va a ser la forma en la que vamos a representar los vectores? Pues vamos a poner, supongamos, un vector A. Vamos a poner la letrita A y una flechita acá arriba. Y con eso ya estamos diciendo que este va a ser un vector A. Espérense un ratito, muchachos, ¿ya? Ya, entonces el vector A va a ser igual a. Vamos a poner lo mismo que acabamos de poner acá arriba, ¿no es cierto? Me dice que un vector va a ser un segmento que tiene magnitud y dirección. Magnitud nosotros le vamos a conocer como el módulo del vector. Y la dirección lo vamos a conocer como un unitario, ¿ya? Entonces, esto de aquí va a representar la dirección. Y este de acá va a representar la magnitud. ¿Ya? Y de esa manera se va a formar este unitario, ¿ya? Ojo con lo que estamos viendo aquí. Esta va a ser la manera con la que nosotros vamos a representar la magnitud de un vector. Si hablamos de magnitud, entonces eso quiere decir que únicamente va a tener una unidad, supongamos, de 10. Podría ser un 20 o algo así. Pero aquí la dirección vemos que tiene la flechita, ¿no es cierto? Y no está encerrado en estos, como decir valor absoluto o algo así. Entonces, este unitario va a ser un vector, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta eso de ahí y veamos cómo pueden aparecernos los vectores usualmente, ¿ya? Usualmente los vectores nos pueden aparecer de la siguiente manera. Vamos a ponernos aquí 2 ejemplos. El vector A, sabemos así, que puede estar expresado de esta manera como 4, coma 5 y coma menos 6, supongamos, ¿ya? Pero esta notación casi no se utiliza para vectores, ¿ya? Se utiliza más para puntos. Entonces diría yo, el punto está en la posición 4 o 5, pero para vector también podría aparecerles de esta manera. Pero la que más vamos a usar va a ser la siguiente. El vector A va a ser igual a, pongo lo mismo, ¿no es cierto? 4. Si es que está o es la componente en el eje X, yo diría 4y. Ahora más, si es que es la componente en Y, yo diría 5, el 5 de acá, pero aquí pondría una J, ¿ya? Y acá me quedaría menos 6K, ¿ya? Si es que está en Z, esta sería la componente en Z, ¿ya? Esta de acá va a ser la forma en la que más vamos a utilizar cuando resolvamos los ejercicios, ¿ya? Entonces así es como les puede aparecer y de hecho así mismo les van a poner. Ahora pasemos a cómo se ve un vector gráficamente. Así que vector gráficamente, ¿ya? Como vemos un vector, o también como ya han de haber visto, un vector gráficamente se ve de la siguiente manera. Para ello voy a tener o voy a necesitar un sistema de coordenadas, que ya sabemos lo que es un sistema de coordenadas. Y entonces voy a tener un vector que va a irse por aquí, digamos, ¿ya? Entonces, este vector va a tener componentes. Voy a tener componente acá. Y voy a tener una componente acá. ¿Ya? Vamos a crearnos un nuevo vector que va a ser, supongamos, el vector B.
que va a ser igual a 2, 4, 6, 8, 9, va a estar 9 en I, y 2, 4, 6, 8, más 8 en J, ¿ya? Ese sería nuestro vector B. Entonces yo diría, este es el vector B. Entonces, ¿cuáles serían sus componentes? Si decimos que tiene una componente 9 en I, yo diría, entonces hasta acá es 9. Y por lo tanto, esa componente vendría a ser otro vector. Le vamos a poner ahí. Y la componente en Y también sería otro vector, ¿no es cierto? Así que hasta acá le vamos a poner otro vector y le vamos a poner de moradito, ¿ya? De tal manera que hasta acá llegaría a 8, pero el vector no sería solo 8, sería 8J. El vector acá no sería solo 9, sería 9J, ¿ya? De esa manera nosotros tendríamos ese ejemplo de ahí. Y nosotros utilizando el teorema de Pitágoras ya podríamos sacar cuánto vale la hipotenusa. ¿Por qué? Porque esto que se está formando aquí va a ser un triángulo rectángulo, ¿ya? Siempre que saquemos una componente, la componente va a formar un ángulo de 90 grados. De tal manera que vemos que aquí se está formando un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque hay un ángulo de 90 grados. Entonces, si es que se está formando un ángulo de 90 grados, yo puedo utilizar todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Puedo utilizar las funciones trigonométricas, puedo utilizar el teorema de Pitágoras y todo lo demás. Entonces, aquí como para... Bueno, esta solo es la forma como van a ver los vectores. Ya, eso era el objetivo de esta gráfica de aquí. Pero aquí como para llenarlo un poquito. Nosotros diríamos, bueno, entonces saquemos el módulo. El módulo sería la longitud de este vector, es decir, todo esto de acá. ¿Ya? La longitud. Por lo que yo digo, el módulo se representaba dentro de como valor absoluto. Entonces me quedaría así. Esto es igual a, saco la raíz cuadrada de la suma de todos sus elementos elevados al cuadrado. Aquí tengo un 9 y un 8, así que me quedaría 9 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y así yo tendría que el vector B es igual a 9 al cuadrado más 8 al cuadrado y me quedaría raíz de 145, raíz de 145 mejor, ¿ya? Raíz de 145. Entonces la magnitud de esto de aquí va a ser raíz de 145. ¿Ya? Teniendo eso de ahí, nosotros ya vemos, ¿no es cierto? El vector tenía magnitud y dirección. La magnitud ya la hemos encontrado. Magnitud es la longitud, ¿no es cierto? Y la dirección, ¿cómo vamos a determinar la dirección? ¿O a qué vamos a entender como dirección? Pues la dirección va a ser un vector unitario. Ya vimos que es el unitario, pero ¿a qué va a representar el unitario en esta gráfica de aquí? El unitario va a ser un vector pequeñito. Un vector que va a estar aquí. De tal manera que si yo le multiplico a este vector por raíz de 145, me va a dar como resultado este vector B de aquí. Entonces, ¿qué le hace especial a un vector unitario? Como su nombre lo indica, viene como decir de un nombre 1, ¿no es cierto? Entonces, el módulo de un unitario siempre va a ser 1. Eso hay que tener en cuenta bastantísimo. Entonces, la magnitud de este de aquí va a ser 1, ¿ya? Este va a ser el unitario y este unitario va a ser posible que exista ese vector B, ¿ya? Entonces, el unitario nosotros lo vamos a encontrar de diversas maneras, pero como hablamos de direcciones, lo vamos a relacionar con un ángulo, pongámosle ángulo teta, ¿ya? Este ángulo teta va a ser el mismo si es que yo le escojo acá, si es que yo le escojo acá, o si es que yo le escojo acá. Así que, por esa parte, solo por aclarar, ¿ya? Y así es como se va a ver gráficamente un vector. Pero ahora, nosotros, ¿cómo vamos a encontrar un vector? Pues primerito, para los módulos. El módulo, bueno, de hecho ya lo hice acá, sin querer, pero ya lo hice acá. El módulo lo vamos a encontrar siempre con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Rara vez encontraríamos de alguna otra forma, pero siempre, en su mayoría de los casos, va a ser con el teorema de Pitágoras. Así que aquí vamos a poner teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y bueno, ¿qué más podríamos hacer? Pues está ya, aquí ya hice un ejemplo de cómo se sacaría el módulo, así que solo le vamos a poner otra vez acá, ¿ya? Así vamos a sacar los módulos. Tenemos que solo deberíamos poner la suma de todos sus elementos elevados al cuadrado. Y de igual manera, si es que nosotros no tuviéramos este 8 de aquí, digamos que ahora yo no lo tengo, pero sí tengo la hipotenusa, yo puedo utilizar también el teorema de Pitágoras. ¿Cómo? Porque sé que el módulo al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado, que en este caso sería 9 al cuadrado, más, y este lado que no sé, que podríamos ponerle, supongamos, p de cateto, ¿ya? Más c al cuadrado, y únicamente debería yo despejar, ¿ya? Entonces no siempre me va a servir para encontrar módulos, también me puede servir para encontrar algún cateto o algo que me sirva. Por lo que aquí despejando, obviamente me va a quedar otra vez como resultado el 8 que teníamos ahí, ¿ya? Entonces, solo por ponerle como de ejemplo. Entonces esa va a ser la manera con la que nosotros vamos a encontrar los módulos. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los unitarios? Pues para los unitarios nosotros vamos a ver tres formas, ¿ya? Y son todas súper importantes. Pero hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta de todo lo que vemos hasta ahorita?
Mateo, ¿tienes alguna pregunta por si acaso? Mateo Salazar. Si no, Leonardo, por si acaso alguna pregunta. No, Isa. Ya, bueno. Espérame un ratito ya. Ya. Eh, 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 em, ya. Entonces, hasta ahorita ya sabemos cómo vamos a encontrar los módulos y va a ser siempre con el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los unitarios? Pues los unitarios los vamos a encontrar de tres formas diferentes, pero más vamos a usar las dos primeras porque básicamente la tercera caería en la segunda otra vez. Pero esta primera va a ser, lo vamos a encontrar dado el ángulo. Espérenme un ratito, muchachos. Un ratito, ya vuelvo ya. A ver, ahora sí, ¿ya? Entonces, la primera manera, la primera manera como vamos a encontrar es cuando nos den un ángulo, ¿ya? Así que aquí vamos a poner dado el ángulo. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que obviamente el ejercicio me va a dar un ángulo, ¿no es cierto? No me va a dar nada de ninguna componente ni nada de eso, sino que yo tengo que encontrar el unitario si me dan un ángulo. Así que aquí vamos a hacernos una pequeña gráfica y lo vamos a poner de esta manera. Si yo tengo esa gráfica y el vector está, bueno, pongámoslo otra vez por acá, ¿ya? Entonces aquí va a formar un ángulo, ¿no es cierto? Pongámosle un ángulo, como ya vimos este ángulo aquí sería un ángulo teta, pongámoslo otra vez, ¿ya? Entonces eso es lo único que me va a estar dando el ejercicio. Y podríamos darle nombre, bueno, solo eso de ella. Entonces digamos que este va a ser el vector A. Y nada más. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo el unitario del vector A si yo tengo ese ángulo? Sabemos que el unitario va a estar aquí, pequeñito, pequeñito, hasta por acá, ¿no es cierto? Sabemos que el unitario tiene módulo 1. Eso también hay que tener súper en cuenta. Entonces, como el vector A es un vector y el unitario de A también es un vector, el unitario también va a tener sus componentes. Va a tener una componente aquí y una componente acá. Entonces, a esta componente de acá le vamos a llamar unitario de X y a esta componente de acá le vamos a llamar unitario de Y. Entonces, para entender o para verle más de cerquita, vamos a hacer como decir un zoom aquí, ¿ya? Pongámosle aquí un zoom. Ah, zoom, ¿ya? Entonces, si yo le hago un zoom ahí, es como acercarle. Así que voy a traer otra gráfica aquí abajo. De tal manera que voy a tener este mismo ángulo, este mismo vectorcito unitario, pero como si lo estuviéramos viendo ya en grande, ¿ya? Entonces, el unitario sería unitario de A. Sabemos que un unitario siempre va a tener un módulo de 1, así que el módulo de este unitario sería 1, ¿ya? Por si acaso, aquí estamos haciendo un zoom. Entonces, como vimos, el unitario también es un vector y va a tener sus componentes. Componente aquí y componente acá. Yo sé que aquí tengo el ángulo teta que va a seguir estando aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué podríamos usar para encontrar cada una de sus componentes? Aquí sería unitario de X y aquí sería unitario de Y. Pues, ¿qué se nos ocurre? Triángulos, rectángulos. Vamos a utilizar funciones trigonométricas para poder determinar cada una de esas componentes. Y si yo quiero determinar cuánto es, supongamos, esta U de X teniendo este ángulo alfa, pues yo simplemente aplicaría la función trigonométrica del coseno, ¿no es cierto? El coseno del ángulo teta sería igual al cateto adyacente, que sería UX, sobre la hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa apenas vale 1, así que me quedaría 1. Por lo que despejando, me quedaría que la componente UX va a ser igual al coseno del ángulo teta. Y así de fácil hemos obtenido ya cuánto va a ser la componente acá abajo. Ahora, para obtener la componente en Y, podríamos utilizar el mismo ángulo, no más que utilizando ahora la función trigonométrica seno. El seno del ángulo teta de ahí va a ser igual a UY sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Que la hipotenusa sería 1 mismo. Y así de fácil nosotros obtenemos que UY va a ser igual al seno del ángulo teta. Y así de fácil nosotros diríamos entonces el unitario de A sería igual a el coseno del ángulo teta
cuando está en Y, cuando está en el eje X, más el seno del ángulo teta cuando está en J, ¿ya? Ojo que esto únicamente va a servir para este caso de aquí, puesto que si me dan ahora un ángulo acá, las cosas van a cambiar. En vez de coseno sería seno y tantas cosas, ¿ya? Entonces, como para entender eso de aquí, porque usualmente se suelen confundir, vamos a usar el mismo ejemplo, pero dado otro ángulo, ¿ya? Así que pueden ponerle ahí mismo solo sin este ángulo, sino que con otro ángulo, pero yo le voy a poner otra vez y vamos ahora a tener este ángulo de acá, que va a ser el ángulo alfa. ¿Cómo voy a obtener yo ahora sus componentes? Sé que si yo quiero obtener u de x, que sería todo esto de acá, que básicamente se está repitiendo acá arriba, yo debo utilizar la función seno. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que sería toda esta línea de acá, que sería la misma de acá abajo, que sería u de x. Y esto dividido para la hipotenusa. Pero la hipotenusa de un unitario siempre es 1. Así que u de x va a ser igual al seno de alfa. ¿Ya? Ahora, si yo quiero encontrar la componente en y, sería el coseno, ¿no es cierto? El coseno de alfa va a ser igual a u de y sobre la hipotenusa, que sería 1. Y así yo encuentro la componente del unitario en y, que sería igual al coseno de alfa. Y vemos que la cosa sí cambia, ¿no es cierto? Vemos que depende todo del ángulo que yo esté tomando o depende del ángulo que el ejercicio me esté dando. Así que aquí el unitario de A sería igual al seno del ángulo alfa en I más el coseno del ángulo alfa en J, ¿ya? Y así de fácil nosotros obtendríamos este unitario de A, que nos debe dar el mismo resultado que de acá arriba, ¿no es cierto? El resultado tiene que ser el mismo, la forma de cómo lo encontremos va a cambiar, ¿ya? Entonces vamos a ver otros dos ejemplos de cosas que les puede servir, ¿ya? Ahora digamos que ya no tengo el unitario ahí, en el primer cuadrante. Ahora digamos que tengo el unitario en el que vamos a ponernos un sistema de unitario de A. Al igual que siempre va a tener componentes. Y aquí vamos a decir que nos dieron este ángulo de aquí, que va a ser el ángulo. ¿Alguien alzó la mano? Ah, alguien se unió. Ah, se fue otra vez. Entonces vamos a poner este ángulo y vamos. El unitario tiene que ser negativo para X y negativo para Y. ¿No es cierto? Sería negativo en ambos lados, ¿no es cierto? Así que haría lo mismo. Si yo quiero encontrar el unitario, sus componentes, aquí sería la componente en X y aquí sería la componente en Y. Antes de nada, yo debería darle los signos. Así que el unitario de A sería igual a, sabemos que la componente en X va a ser negativa, así que pongo menos unitario de X en Y. Sabemos que la componente en Y también va a ser negativa, así que pongo menos unitario de Y en J. Y ahí sí yo volvería a hacer lo mismo que hicimos de arribita. Vemos que aquí se nos está formando un triángulo rectángulo, así que haría lo mismo. Entonces aquí podríamos encontrar el unitario de X primerito utilizando la función coseno, ¿no es cierto? El coseno de alfa va a ser igual a u de X sobre la hipotenusa, que sabemos que es 1. Y así de fácil tenemos que u de X va a ser igual al coseno de alfa, ¿ya? Ahora para u de Y la que me conviene usar es el seno. El seno de alfa va a ser igual a u de Y sobre 1 y así tengo que u de Y va a ser igual al seno de alfa, ¿ya? Teniendo eso de ahí, yo ya puedo encontrar o yo ya sé cuánto va a valer este unitario, que me quedaría que el unitario de A va a ser igual al menos coseno de este ángulo alfa, solo ese ángulo alfa, menos, bueno, esto sería Y, menos el seno del ángulo alfa y eso sería en J. Y así nosotros vamos a encontrar el unitario de ese vectorcito de ahí, ¿ya? Tenemos eso de ahí. Y ya, entonces así van a ir encontrando, ¿no es cierto? Ahora, si es que este estuviera por acá y tuvieras, supongamos, un ángulo acá,
yo diría, la componente en X es positiva, la componente en Y es negativa, y utilizaría básicamente el triángulo rectángulo que se formaría acá, ¿ya? Básicamente así van a ser todos los ejercicios, así, ¿ya? Ahora, una cosa que también va a ser súper o de mucha utilidad, va a ser esto de aquí. Vamos a ponernos este mismo ejemplo, y digamos que nos dan un ángulo demasiado completo, no demasiado completo, un ángulo muy grande, ¿ya? Sabemos que en este sistema de coordenadas, aquí hay 90 grados, ¿no es cierto? Acá también hay 90 grados, acá hay 90 grados y acá hay 90 grados. De tal manera que si yo doy una vuelta completa, tendría 360 grados. Pero ¿qué pasaría si ahora me da un ángulo de 400 o 500 grados? ¿Ya? Si es que me da eso, nosotros tendríamos dos opciones, ¿no es cierto? Ir restando 350 hasta que me quede algo normalito. Entonces, digamos que tengo un ángulo de 400 grados. Hasta aquí serían 90 grados, hasta aquí serían 180 grados, hasta aquí serían 270, hasta aquí serían 360 y otra vez caería acá, por acá, ¿no es cierto? Por lo que para llegar a la vuelta de 400 grados, yo necesitaría poner aquí un ángulo de 40, ¿ya? Entonces ustedes dirían, entonces volvería a caer a lo mismo, ¿no es cierto? Pero aquí les vamos, o les voy a dar, como decir, un truco de por si acaso les den un ángulo completo y les da pereza graficarle, ¿ya? Digamos que me dieron un ángulo completito. ¿No? Acá tampoco. Bueno, ya. Sabemos que ahí va a haber 40 grados y podrían hacer otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Pero digamos que solo saben que da la vuelta así y llega acá de tal manera que hay 400 grados. Porque ahorita 400 se ve fácil, ¿no es cierto? Pero si supongamos nos dieran uno de 800 grados, nosotros tendríamos que ir restando una y otra vez hasta ver cuál va a ser. Entonces, solo si es que me dan el ángulo completo saliendo desde el eje X positivo, Y positivo. Solo si es que sale desde el eje X positivo en sentido antihorario, solo en esos casos nosotros diríamos entonces el unitario de ese vector que le vamos a llamar A va a ser igual al coseno del ángulo completito, en este caso sería 400, en Y, más el seno del ángulo 400, ¿ya? Solo si es que me da el ángulo completito salido desde el eje X positivo y en dirección antihoraria. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Pues siempre va a ser así. No tenemos que cambiar ningún signo ni nada. Siempre más y más. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos, supongamos si es que me daba el vector no solo ahí, sino que me da puesta, ¿ya? Dar el signo, mejor dicho. Es decir, si yo ponía, supongamos, un ángulo, un coseno de 600, déjame ver cuánto sale el coseno de 600. Ya, supongamos coseno de 600, el resultado me da menos de un medio. Entonces vemos que el resultado mismo me va a arrojar el signo. Así que ustedes no tienen que colocar ningún signo, solo si es que el ángulo es completito, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, nosotros ya tenemos esta primera forma de encontrar unitarios. ¿Tienen alguna pregunta de esto de aquí? Otra vez al ojo. Ya, Génesis, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, ni una, todo claro. Ya, buenas. Entonces, ahora vamos a ver la segunda manera de cómo vamos a encontrar unitarios. En sí, ambas son súper sencillas, pero esta que vamos a ver acá abajito es más sencilla, ¿ya? Ya. En esta de acá habíamos visto, o encontramos el unitario cuando nos daban el ángulo. En este de acá, en esta de acá, vamos a encontrar el unitario cuando nos dan el vector. Aquí vamos a poner dado el vector. ¿Ya? Entonces, si me da el vector, yo podría graficarme cualquier vector. Así que vamos a poner un sistema de coordenadas aquí. ¿Ya? De tal manera que tendríamos, supongamos, un vector por acá. ¿Ya? Entonces, este vector que le vamos a llamar vector A, va a tener sus componentes aquí y otra componente acá. Aquí tendría 2, 4, 5, quedaría menos 5 acá, y aquí tendríamos 2, 4, 5. Bueno, otra vez 5, pero ¿saben qué? Alarguémosle un poquito hasta acá ya, para que no sea solo 5, 5.
¿Ya? Entonces tendríamos ese de ahí y este de acá. Y acá sería 2, 4, 6, ahí sí, menos 6, ¿ya? Tendríamos ese vector de ahí. ¿Cómo voy yo a encontrar cuál es el unitario de ese vector? Si ya me dieron si ya me dan sus componentes, eso quiere decir que me están dando que A es igual a menos 5 y menos 6J. ¿Cómo voy a encontrar yo el unitario? Pues vamos a despejar de la formulita que teníamos. Teníamos que un vector siempre va a tener un módulo, que sería el módulo de A, por el unitario, que sería el unitario de A. ¿Ya? Entonces, yo quiero encontrar este unitario, lo despejo. Unitario de A va a ser igual a 1 sobre el módulo del vector A por el vector A. Entonces vemos que para yo encontrar de esta manera, yo necesito determinar cuánto va a ser el módulo de ese vector, por lo que lo podría determinar acá. El módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de todos sus elementos elevados al cuadrado. Ojo, cuando hacemos el teorema de Pitágoras, el signo tiene que estar incluido en el cuadrado de tal manera que al elevar al cuadrado se va a eliminar, ¿ya? Por si acaso es menos 6 al cuadrado, ¿ya? Y así nosotros tendríamos que el módulo de A va a ser igual a, bueno, no tengo la respuesta, sería 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, raíz de 61. ¿Ya? Tenemos eso de ahí. Entonces, el unitario de A vendría a ser igual a 1 sobre raíz de 61 multiplicado por el vector A menos 5 en I menos 6 en J. Y así de fácil nosotros ya tenemos cuánto es el unitario, ¿ya? Aún no vemos cómo son las operaciones entre unitarios, supongamos, entre un escalar y un vector, pero supongo que en el colegio ya han de ver. Esto es como hacer una propiedad distributiva, nada más, ¿ya? Entonces me quedaría que el unitario de A va a ser igual de 61 en I en J, ¿ya? Cuando hacemos esto de aquí, nosotros no tenemos que colocar ningún signo, porque aquí mismo el signo, ¿no es cierto? Menos de aquí. Entonces así encontramos este unitario de esta segunda manera, ¿ya? Entonces en esta segunda manera no me importa dónde está el vector, no me importa si está acá, puesto que al hacer eso de ahí, siempre me va a dar ya como resultado los signos, ¿ya? De esta segunda manera, como no... Ejemplo, ¿alguien tiene alguna pregunta de este de aquí? Ya, entonces, ahora vamos a ver esto de ángulos directores, ¿ya? En sí, esto de ángulos directores, ¿cómo dice ángulos? Entonces, básicamente caería en el mismo tema o en el mismo ejemplo de lo que vimos acá de dado el ángulo, pero como esta se toma como si fuera otra manera y de hecho hay ejercicios únicamente de esto de aquí, lo vamos a ver como si fuera diferente, ¿ya? Entonces, los ángulos directores, vamos a ver que se llama ángulos directores de un vector a los ángulos que el vector forma con las direcciones, y aquí va algo importante, con las direcciones positivas de los ejes coordenados. Estos ángulos deberán ser tomados entre, y aquí también otra cosa importante, entre 0 y 180 grados, o también, bueno, aquí mejor, ¿no? Pongámosle así, o en radianes, ¿no es cierto? Podríamos poner 0 radianes y bueno, y pi radianes nomás sería. Y pi, esto sería en radianes, nada más, ¿ya? Entonces, para entender esto de los ángulos directores, vamos a tener que hacernos una gráfica para verle de una mejor manera, ¿ya? Primero vamos en este caso sí vamos a hacernos una gráfica en 3 dimensiones, que de hecho déjame ver cómo sale con este de aquí. No, sale muy feo. Entonces vamos a hacernos una gráfica de 3 dimensiones, que tendríamos esto de aquí, aquí, esto de aquí hasta acá, esto de aquí hasta acá, ¿ya? Digamos que voy a tener un vector que va a estar, como decir, por aquí, ¿ya? Por aquí. De tal manera que este vector va a tener componentes, ¿no es cierto? Va a caer exactamente aquí. Por aquí, ¿ya? Entonces, tendría por acá otra componente así. Y tendría por acá algo así, ¿ya? De tal manera que cae aquí. Y ya, tenemos ese vector. Pero a mí no me importa aún estas cosas de aquí. Solo me importa lo que dice el enunciado. Me dice, se llama ángulos directores a los ángulos que el vector forma con las direcciones positivas. Nosotros sabemos que esta es una dirección X positiva. Esta de aquí, en cambio, es Y positiva.
y este de aquí es z positiva, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo necesito los ángulos, sería el ángulo que está aquí, tomado del vector con el eje x positivo, el ángulo que está acá del vector tomado con el eje y positivo, y el ángulo que está, ¿cuál me he usado? Este de acá. El vector tomado con el eje z positivo. Hasta ahí nosotros ya hemos abarcado todo esto de aquí, que se forma con las direcciones positivas de los ejes coordenados, ¿ya? Ya, y esto de acá abajo, esta pequeña parte de acá abajo lo vamos a ver en otro ejemplo, ¿ya? Entonces, estos ángulos que se están tomando aquí van a tener unos nombres específicos, ¿ya? Estos nombres ustedes no los pueden cambiar. El que está tomado con el eje X positivo, nosotros lo vamos a llamar alfa. El que está tomado con positivo, vamos a tomar beta positivo, lo vamos a llamar. Entonces, estos nombres de ustedes no les pueden cambiar. Ojo, con este caso les voy a poner aquí. El X positivo es alfa. Lo vamos a llamar teniendo, y hay que tener en cuenta eso de ahí. No podemos cambiar los nombres, eso es súper importante. Ahora vamos a ver esta segunda parte. Me dice que los ángulos deberán ser tomados de entre 0 y 180 grados o 0 pi radianes. ¿Cómo vamos a entender eso? Pues para entenderlo lo vamos a ver en una gráfica en 2 dimensiones únicamente, ¿ya? Así que vendría acá y me copiaría esto de acá. Tengo eso de ahí. Tendría una gráfica en 2 dimensiones y digamos que yo tengo un vector que está hasta por acá. Ya, primero hasta por acá, ¿ya? Luego le voy a ir haciendo encima, así que ojo con eso por si vayan a estar escribiendo encima, ¿ya? Entonces, primerito, ¿cuál va a ser el ángulo alfa? El que está tomado con el eje X positivo. Entonces, este de aquí sería alfa. ¿Cuál sería beta? Beta sería este de acá. Ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría si a este de aquí yo le llevo acá? Pues, de igual manera, tendría que poner cuál es alfa y cuál es beta. Alfa sería todo este de aquí, porque está tomado con el eje X positivo, no nos olvidemos de eso. ¿Y cuál sería beta? Beta, pues, sería el tomado con el eje Y positivo. Entonces, sería acá. Hasta ahí vamos súper bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría si ya no tengo ahí, sino que lo tengo acá abajo? ¿Cuál sería el vector, el ángulo alfa? ¿Sería todo este que está aquí o todo este que está acá? Pues ahí entra esta definición de aquí. Me dice que los ángulos únicamente deben ser tomados entre 0 y 180 grados. Y nosotros sabemos que el ángulo llano, es decir, si tengo esto de aquí y aquí, este ángulo de aquí, solo eso nomás ya equivale a 180 grados. Y vemos que en este caso de aquí ya se está pasando, ¿no es cierto? Por lo que ya está yéndose en contra de esa definición. Y yo diría, entonces ese no es. Por lo tanto, el ángulo que sí va a ser, este vendría a ser alfa. ¿Y cuál sería beta? Beta sería o este de aquí o este de acá. ¿Cuál de los dos? Pues el que no se está pasando de 180 grados. El de acá se está pasando, así que eliminado de ahí. Y yo sencillamente diría, este de aquí sería el ángulo beta de aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si es que este está acá? Pues básicamente tendríamos que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Siempre los que estén tomados con el eje X, con los ejes positivos. Este de aquí sería alfa porque está tomado con el eje X positivo, y el que sería beta sería el que está tomado con el eje Y positivo, que sería el de acá. Beta, ¿ya? No tomamos este de acá porque se está pasando de 180 grados. Ojo con eso, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, nosotros ya entendemos más o menos la definición, o ya entendemos bien esa definición a lo que se está refiriendo. Pero ¿y ahora cómo vamos a obtener los ángulos? ¿Cómo vamos a obtener el unitario? No nos olvidemos que estábamos viendo las 3 maneras como íbamos a obtener un unitario. Ya vimos la primera, dado el ángulo, la segunda, dado el vector, y la tercera, dado los ángulos directores. Pero en esta aún no sabemos cómo obtener un unitario. Pues el unitario nosotros lo vamos a obtener de la siguiente manera. Únicamente vamos a poner que, le voy a poner acá abajo, ¿ya? El unitario de cualquier vector, si es que me dan los ángulos directores, va a ser igual al coseno del ángulo alfa. Alfa porque es tomado con el eje X positivo, entonces sería en Y. Más el coseno de beta en J. Más el coseno de gamma en K. ¿Ya? Así vamos a encontrar los unitarios, ¿ya? Ojo con esto, no tienen que cambiar nada de esto. Aquí me dice todos coseno, así que yo pongo todos coseno, ¿ya? Y como vimos ya, mejor dicho, vimos un ejemplo acá arriba, cómo vamos a obtener un unitario. Vimos un ejemplo acá también, pues también vamos a ver un ejemplo de cómo puede aparecerles más o menos
que encuentren unitarios teniendo los ángulos directores, ¿ya? Y vamos a hacer este ejemplo de aquí, ¿ya? Cópienle, ¿ya? Tienen 1 minuto para copiarlo. Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? En sí, los ejercicios que ustedes tengan que hacer con ángulos directores siempre van a tener, como decir, las pistas de que me van a dar algo de beta, algo de gamma, y la pista que más va a servirles es este de aquí. Algo que tenga que ver con alfa mayor a 90, puede ser beta mayor a 90, puede ser gamma mayor a 90, o también puede ser beta menor a 90, gamma menor a 90 o así, ¿ya? Pero siempre menor o mayor a 90. Entonces, si es que en algún ejercicio ustedes ven alfa mayor 90, algo así, ustedes dirían, ah, entonces tengo que resolver más o menos utilizando ángulos directores. Y tienen que tener en cuenta los ángulos directores en ese ejercicio, porque si es que no los utilizan va a ser súper, súper complicado encontrar algo, ¿ya? Entonces aquí vamos a primero sacar los datos. Tendría que, datos. Primero me dice que tengo el vector B, y para el vector B me están dando los ángulos que beta es igual a 70 grados, gamma es igual a 40 grados y aquí alfa no me están dando, me están diciendo que alfa va a ser mayor a 90 grados. Solo eso sé de alfa, ¿ya? Y me pide de encontrar el unitario de ese vector B. ¿Cómo voy a encontrar ese unitario de ahí? Nosotros vemos, o yo les dije acá arriba, que van a encontrar aquí solo poniendo aquí, ¿no es cierto? El coseno de alfa no lo podría poner porque no tengo un número exacto, no tengo cuánto va a ser, podría ser 90, podría ser 91, podría ser 95, podría ser 140 o todo eso, ¿no es cierto? Entonces aún no sabemos cuánto vale alfa, pero vemos que coseno de beta sí lo podría sacar, coseno de gamma sí lo podría sacar, así que lo único que yo tengo que determinar es cuánto va a valer alfa, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo es la manera que ustedes siempre van a hacer este tipo de ejercicios? Pues van a traerse eso de ahí. El unitario es igual al coseno de alfa más, bueno, eso sería en y, más el coseno de beta. Pero beta sí tenemos, ¿no es cierto? Así que sería coseno de 70 en j, ¿ya? Más el coseno de 40. Y esto sería en k, ¿ya? Vemos que si yo quiero encontrar ese unitario que me están pidiendo, lo único que debo determinar es cuánto va a valer alfa. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Pues lo vamos a determinar utilizando no sé cómo decir, la propiedad o algo de que, conocimiento, no sé, utilizando la propiedad de que sabríamos que el módulo de un unitario siempre va a darme como resultado 1. Entonces, si yo saco el módulo de este unitario, me tiene que dar de ley 1. Así que yo pondría 1 al cuadrado, bueno, solo 1 ya. 1 es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus elementos elevados al cuadrado. Entonces me quedaría aquí coseno de alfa al cuadrado más coseno de 70 al cuadrado más el coseno de 40 al cuadrado, ¿ya? Y vemos que aquí la única incógnita que tengo es alfa, así que sencillamente voy a poder obtener alfa, ¿ya? Entonces, hay algunas calculadoras que sí resuelven así nomás poniendo y ya arrojan el resultado de cuánto vale alfa, pero hay otras que no. Eh, así que si es que no les arroja un resultado que sea bonito, si se podría decir así, ustedes tienen que despejar, ¿ya? Primero la raíz pasaría al otro lado, o mejor dicho, elevo al cuadrado a ambos lados, 1 al cuadrado sería 1, ¿ya? Y acá elevado al cuadrado se eliminaría la raíz. Entonces tendríamos 1 es igual a todo lo que está aquí adentro. Así que solo le pongo acá y ya sin esto de aquí, ¿ya? Ahora, como estoy buscando alfa, yo voy a despejar el coseno de alfa al cuadrado. Entonces tendría que el coseno de alfa al cuadrado va a ser igual a 1. Este de aquí está sumando, pasa a restar, sería menos coseno de 70 al cuadrado. Este de aquí también estaba sumando, así que pasaría a restar menos el coseno de 40 al cuadrado, ¿ya? Ahora, quiero yo llegar a alfa. Entonces aquí este al cuadrado me está molestando, así que el saco raíz a ambos lados. Me quedaría coseno de alfa y sería la raíz de todo esto de aquí. Así que le pongo aquí. Ahora,
yo no necesito el coseno de alfa, necesito solo el ángulo alfa, ¿ya? Ustedes dirán, pero ya, si es que resuelvo eso, el coseno de alfa lo voy a obtener. Pues no harán eso por si acaso, ¿ya? No sacarán el resultado de aquí y directamente reemplazar acá, porque ya se ve cómo determinar cuánto va a valer el ángulo alfa en sí. Así que alfa sería igual a coseno a la menos 1 de todo esto de aquí. Ya, acá. Le pongo todo esto en paréntesis y así yo obtendría cuánto va a valer el ángulo alfa, ¿ya? Entonces, 1 menos coseno de 70 al cuadrado, coseno de 40 al cuadrado, el ángulo alfa me va a salir 53,03 grados, ¿ya? Pero ojo, el ejercicio me estaba dando una condición, me dice que el ángulo alfa tiene que ser mayor a 90 grados y el ángulo que yo acabo de encontrar es menor a 90 grados y no está cumpliendo esa condición. Por ello es que nosotros tenemos que sacar el ángulo alfa primerito, ¿ya? No se les ocurra ir poner el coseno de alfa y directamente reemplazar, ¿ya? Entonces, si alfa me sale 53,03, no cumple esta condición. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nosotros, si es que no cumple, como no cumple, nosotros vamos a tomar el suplemento del ángulo. ¿Ya qué se refiere con suplemento del ángulo? Eso quiere decir que vamos a realizar la siguiente operación. Vamos a poner aquí 180 menos y vamos a restar el ángulo que salió. 53,03. Y así nosotros obtendríamos un ángulo que ya va a cumplir la condición, que en este caso me va a salir 126,97. Y como este ángulo de aquí ya cumple la condición de que tiene que ser mayor a 90 grados, este de aquí sería el ángulo correcto que deberíamos usar. Entonces, yo digo, bueno, este es el ángulo correcto, así que traigo este unitario pues aquí abajito y únicamente debería reemplazar. Pongo aquí mi unitario y entonces el de más esto igualito, ¿ya? Y así de fácil nosotros podemos encontrar con números, saben, puedo dar a cuánto equivale el coseno de 70, pero entonces, ¿tienen alguna pregunta de esto, muchachos? Ya, por si acaso, ¿qué hubiera pasado si aquí me hubiera dado, en vez de mayor a 90, me hubiera dado menor a 90? Si es que me hubiera dado menor a 90, este ángulo que encontré aquí ya cumplía, ¿no es cierto? Entonces no tenía que hacer esto. Y únicamente hubiera venido acá y en vez de alfa hubiera puesto 53,03, nada más. Pero como no cumplió, vamos a tomar el suplemento, ¿ya? Siempre van a realizar esa operación que les anoté ahí. 180 menos el ángulo que hayan obtenido. Y eso, bueno, ya en geometría han de ver que eso es exacto. Y ya. ¿Tienen alguna pregunta de esto de aquí? Mateo. Creo que ya te pregunté. No. Salazar, Mateo Salazar. No, todo está entendido. Ya, buenas. Entonces, ya. Entonces, así es la manera con la que vamos a encontrar los unitarios. Ya, vemos esas tres maneras. Entonces, mañana, no, sí, mañana creo que tenemos clases también. Sí, entonces mañana capaz que cuando ustedes entren, les pregunto, entonces, ¿cuáles eran las tres maneras de encontrar el unitario? Ustedes me van a decir, una era dado el ángulo, dado el vector y con ángulos directores. Si es que yo les pregunto, ¿cuál es el ángulo director? No, bueno, eso no. Pero así, ¿no es cierto? Entonces, mañana también les podría decir a alguien, ¿cuál es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento? Y ustedes me dirían, la trayectoria es el caminito. Y el desplazamiento no le importa el caminito, solo le importa la posición final menos la inicial, nada más. Y cosas así, ¿no es cierto? Les puede decir, ¿para qué me sirve un sistema de referencia? Es una localización conveniente. Y cosas como esas, ¿ya? Les molesto con eso porque cuando nosotros veamos las pruebas, esos conceptos tienen que estar demasiado claros. Así que si es que ustedes desde ya van aprendiendo eso y van teniendo en cuenta eso, cuando llegamos a la prueba van a decir, entonces esto estaba demasiado fácil, ¿ya? Entonces vamos a pasar a otra manera con la que nos pueden aparecer o cómo vamos a poder encontrar los vectores. Y va a ser esta de aquí. ¿Cómo vamos a encontrar un vector si es que únicamente me dan 2 puntos? Pues esta es la manera más fácil que les pueden dar, ¿ya? Porque únicamente deben hacer la operación final menos inicial. Eso es lo único que hay que realizar. Entonces, como para entenderle, como para verle algo más o menos fácil, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que únicamente me dieron un punto A. Ojo, esto es un punto A. Solo es punto porque si yo le pusiera así, eso fuera vector. Pero si es que no le pongo, es solo un punto. A es igual a, pongamos, 7,2 y 0,5.
¿ya? Y pongamos un punto B. El punto, ay, ese es vector. Ya, el punto B va a ser igual a 4, coma menos 3 y coma 2, ¿ya? Y ya. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo los vectores? ¿Cómo voy a encontrar un vector? Digamos que yo quiero encontrar el vector que sale desde A y llega hasta B. Entonces, el vector que sale desde A y llega hasta B va a ser el siguiente. Yo hago la operación punto final menos punto inicial. Si salió desde A y llegó hasta B, entonces el punto final sería B. Entonces tendría que poner aquí 4 menos 3 y 2. Y el punto inicial sería A. Entonces sería 7, 2 y 5. ¿Ya? Y de esa manera nosotros ya estamos encontrando un vector. Por lo que únicamente yo debería realizar esa operación. Entonces 4 menos 7 me va a quedar menos 3. Menos 3 menos 2 me quedaría menos 5 y 2 menos 5 me quedaría menos 3. ¿Ya? Entonces esto es un vector. Pero les dije que esta notación casi no vamos a usar. Así que debemos transformarle a menos 3i, menos 5j y menos 3k. Y así de fácil hemos obtenido ese vector de ahí, ¿ya? Obviamente también les pueden decir el vector BA, el vector que sale desde B y llega hasta A, y únicamente deberían hacer la operación contraria. En vez de a la operación, sí, contraria, únicamente cambiar los puntitos de orden, ¿ya? Y así es como vamos a encontrar los vectores dados los puntos, ¿ya? De esto de aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Ya. Hasta ahí vamos a ver, o mejor dicho, hasta ahí van a ser las maneras con las que vamos a encontrar vectores. Y ahora vamos a pasar a ver algunas como decir propiedades, luego las operaciones y tantas cosas, ¿ya? Primero esta propiedad que es la propiedad de la traslación. Esta de aquí les pongo porque usualmente les hacen confundir demasiado a los estudiantes cuando les ponen una cierta pregunta en el examen o en la prueba. Digamos que voy a tener yo como decir un vector acá. ¿Ya? Digamos que este vector va a estar ahí. Y digamos que vamos a tener otro vector acá. Y llamémosle a este vector de acá abajo A. Y a este vector de acá B. ¿Ya? Entonces, les pongo esta propiedad porque, como su nombre lo indica, traslación, eso quiere decir que voy a poder trasladar a un vector. ¿Ya? ¿Para cuándo más o menos me va a servir esta de aquí? Me va a servir para cuando me pidan el ángulo entre dos vectores. ¿Ya? Ojo, esta van a utilizar para ángulo entre dos vectores, únicamente si es que es gráfica, ¿ya? Vectores, si es que pueden hacerle gráficamente, porque abajo vamos a ver cómo encontrarlo de manera analítica. Si me piden ángulo entre dos vectores, usualmente lo que suelen hacer es tomar este ángulo de aquí y decir, esta de aquí es la respuesta, y la respuesta de esta de aquí está mal, y sabe estar incluida en las opciones de respuesta, así que toditos mal. ¿Cuál es la manera correcta de encontrar el ángulo entre dos vectores? Es llevar a este vector aquí o trasladar a este vector aquí de tal manera que ambos vectores empiecen en el mismo punto, ¿ya? Solo si es que los dos vectores empiezan desde un mismo punto, que en este caso está aquí, solo en esos casos yo puedo decir, entonces este de aquí sería el ángulo y este de aquí sí sería el correcto y también va a estar en las opciones de respuesta, ¿ya? Ojo, en las opciones de respuesta en sus pruebas siempre va a estar una opción correcta y las demás incorrectas, pero las demás respuestas incorrectas también o van a ser sacadas de algo que ellos creen que ustedes se van a equivocar. Como vemos, ¿no es cierto? Si es que estaba acá, la mayoría pensaría que se van a equivocar poniendo este ángulo de aquí. Y ese ángulo va a estar incluido en la respuesta. Así que ustedes sacan eso y van a decir, sí había la respuesta, entonces por eso sería correcta, pero no. Entonces, ya no se mueve. Bueno, ya. Entonces, ojo con eso. Siempre tienen que tomar, cuando vayan a ver el ángulo entre dos vectores, tiene que ser el ángulo o tienen que ambos vectores salir desde un mismo punto, ¿ya? Si es que salen desde un mismo punto, no hay problema. Así que pilas con eso porque cuando hagamos la prueba vamos a hacer un ejercicio de esto de tipo, ¿ya? Ya, entonces pasamos ahora sí a las operaciones de vectores. Ya, casi acabamos. Estas son cosas que ustedes ya deberían saber, pero lo que no, o lo que vamos a repasar más con esto de aquí, va a ser sus representaciones gráficas, que es lo que más vamos a usar, ¿ya? Pero aún así, para ver cómo se hacía la suma de vectores, como para recordar, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo de que tengo un vector A, vamos A, y este vector va a ser igual a 5i más 10j y más 4k, y tengo un vector B acá, que va a ser igual a 2i menos 3k
más 5J, ¿ya? ¿Cómo realizábamos, supongamos, la suma A más B? Pues la suma A más B me va a dar como resultado otro vector. Entonces, cuando hagamos suma de vectores, el resultado va a ser un vector. ¿Y qué debemos hacer? Pues debemos poner acá el vector A. En la parte de acá el vector... Ay, no, control Z, control Z, ya. En la parte de acá el vector B y sumar, ¿no es cierto? Pondríamos esto de aquí así. Más esto de acá así. ¿Y cómo sumábamos? Pues sumamos los que tienen I con los que tienen I. Los que tienen J con los que tienen J, ojo, también nos pueden dar el vector desordenado. Y los que tienen K con los que tienen K, así, ¿ya? Entonces únicamente deberíamos realizar esas operaciones. El vector A más el vector B sería igual a, todo lo que tenga I se suma aquí. Primero aquí tengo un 5 y acá tengo un 2, así que sería 5 más 2 y esto sería I. Más, todo lo que tenga J, tengo aquí un 10 y acá tengo un 5, así que sería más 5. Y esto sería J. Luego, todo lo que tenga acá sería aquí 4 y luego más menos 3, que me quedaría menos 3. Esto sería en K. Y así de fácil nosotros tendríamos cuánto es la suma de esos dos vectores. Entonces tenemos que A más B va a ser igual a 7 en I, más 15J, y más 1K. Pero cuando me sale 1K o 1J o 1I, nosotros únicamente ponemos K, ¿ya? Porque aquí es como que se asume que ya va a estar el 1 incluido, ¿ya? Teniendo eso, nosotros ya encontramos cuánto es la suma de esos vectores. Ya, entonces hay que tener en cuenta siempre que la suma me va a dar como resultado un vector. Y lo importante aquí es la representación gráfica, que lo vamos a utilizar para resolver un ejercicio, creo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser A más B gráficamente? Muchachos, ¿se está entrecortando por si acaso? ¿Sí me escuchan? No, Listen, todo bien. Sí, es que cuando me suma esto es porque se me está fallando mi internet, ¿ya? Así que si es que se está cortando me avisan, ¿ya? No se sincroniza, qué raro. Ya, entonces vamos a ver cómo es la representación gráfica, ¿ya? Para ello voy a utilizar otros vectores, no los que están acá arriba, ¿ya? Por si acaso, porque de hecho acá arriba están en 3 dimensiones. Para acá abajo únicamente voy a... ya se... No se sincroniza. Sincronízate. Ya, entonces vamos a utilizar otros vectores. Para ello voy a tener aquí esto de aquí, así. Y vamos a tener un vector que va a estar dirigido hacia por acá. Ahí, ¿ya? Y otro vector que va a estar hacia acá. Y cada uno de ellos va a tener un cierto nombrecito. Entonces pongámosle este de verdecito, ya este de tomatito. Y este sería el vector A. Y este sería el vector B. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la suma de vectores? Pues para realizarla, yo debería llevar a este vector justo acá. Podrían decir que se lleva, o más o menos como decir se copia, ¿ya? Creo que lo más correcto es decir se le copia o se le crea un vector exactamente igual, ¿ya? Pero yo sé decir llevar. Así que llevamos este de aquí justo donde termina este vector A. Y diría, entonces este de aquí sería el nuevo vector. Es decir, ese de ahí sería el vector A más B. Ojo con lo que hicimos primerito. De aquí le llevamos. Sí, creo que mejor sería de dejarle este acá mismo, ¿ya? Inicialmente el vector B está acá. El vector B está acá. Pero yo le llevo acá. Y ese vector resultante va a ser la suma vectorial, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería B más A? Sabemos que si yo hago 2 más 5 va a ser lo mismo que hacer 5 más 2, ¿no es cierto? Únicamente haciendo en escalares. Ahora veamos si es que en vector se cumple lo mismo, ¿no es cierto? Entonces B más A. Para ello voy a tener lo mismo acá. ¿Ya? Y si yo quiero hacer ahora B más A, tengo que llevar a A. Bueno, ahora borramos esto de aquí. Bueno, este va a quedar... Bueno, ya. Debo llevar a justo donde termina B. Que creo que es hasta por ahí, ¿ya? Y entonces ese vector resultante sería el vector A más B. Y vemos que básicamente es el mismo, ¿no es cierto? Este de aquí sería el mismo que el de acá. Y así nosotros hemos visto gráficamente que sí se va a cumplir, que A más B, el vector A más B, va a ser lo mismo que hacer B más A, ¿ya? Esta suma vectorial hay que tener demasiado en cuenta, ¿ya?
¿Tienen alguna pregunta? Ojo, por si acaso, estos vectores que acabo de dibujar acá arriba no son los de acá. Así que, porque una vez me dijeron eso, así que vamos a poner, no son los gráficos de los vectores de arriba. No son los gráficos de los vectores de arriba. O sea, lo conveniente hubiera sido utilizar otras letras, ¿no es cierto? Pero me gusta utilizar ahí, ¿ya? Entonces vamos a tener eso de ahí. Por si acaso, no son las gráficas de los vectores que teníamos acá arriba, ¿ya? Porque estos están en 3 dimensiones, de hecho, ¿ya? Entonces, eso va a ser lo importante de la suma de vectores. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto de aquí? Sería mejor así, para que no digan que le estamos llevando, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la resta de vectores, ¿ya? Para la resta de vectores vamos a utilizar el mismo ejemplo que está aquí, y es igualito. Básicamente es igualita, ¿ya? Así que déjenme ver dónde le puse exactamente acá, justo aquí. Ahora voy a tener esos vectores de ahí, pero ahora debo realizar una resta. Y ustedes también ya deben saber cómo se hace una resta, ¿ya? Pero como para recordar, pongamos A menos B. La resta también me va a dar como resultado un vector, ¿ya? Vector. Por si acaso pongo esto porque más abajo vamos a ver una operación que no nos va a dar como resultado un vector, nos va a dar como resultado un escalar, ¿ya? Entonces la resta también va a darnos como resultado un vector y aquí debería hacer lo mismo. Si me dice A menos B, yo copiaría este vector A aquí y debería restarle el vector B que está acá. Pongo ahí, les encierro entre sus paréntesis, menos este de acá y este de acá. Entonces, ¿cómo voy a realizar? Pues hago igualito como si fuera la suma. Acá arriba todos los que tengan i, primerito 5, pero en vez de sumar le resto. Sería 5 menos 2 i. Más. Aquí sería 10. Menos por menos más me quedaría más 3. Ay no, casi la arruino otra vez. I con i, j con j y k con k. Entonces casi yo también me equivoco en eso. Es i con i, j con la j que está acá y k con la que está aquí, ¿ya? Entonces me quedaría j, 10 menos 5. Entonces 10 menos 5. Y esto sería en j. Ahora para acá me quedaría más 4 y menos por menos sería más, me quedaría 3. Y esto sería en k, ¿ya? Y así de fácil tenemos cómo es la resta entre esos dos vectores, que también me dio como resultado un vector. Y el resultado es 3i más 5. Ah, no, sí, menos. Aquí creo que está algo mal. Estoy usando los mismos ejemplos. J. No, estoy en otro ejercicio. Ah, sí, aquí está. Más 5. J. Y más 7K. Entonces, así de fácil hemos obtenido cómo es la resta entre dos vectores, ¿ya? Pero lo que me importa de esto de aquí es saber cómo es la representación gráfica, porque lo de la resta y eso ustedes ya deben conocerlo del colegio, ¿no es cierto? Cómo se hacen esas operaciones. Entonces, vamos a ver ahora sí cómo es la representación gráfica. Y para ello vamos a utilizar el mismo ejemplo que el de acá. Vamos a llevarnos esto de aquí acá abajo. Ya, ojo, no son los gráficos, los vectores de arriba. Le vamos a poner justo por acá. ¿Ya? Vamos a tener eso de ahí. Ahora ya no estoy buscando suma, ahora estoy buscando restas, así que borro esto y borro esto. Si yo quiero determinar cuánto es la resta a menos b, pongamos aquí a menos b, yo debo hacer lo siguiente. Yo no voy a trasladar ninguno en ningún lado. Únicamente yo me crearía un vector que salga desde b y llegue hasta a. Entonces, sale desde b y llega hasta a. Ojo con eso de ahí. No se pone aquí, ya, y le vamos a poner de azul, ¿ya? Entonces, ese vector de aquí sería el vector a menos b. Así de fácil, ¿ya? Sale desde b y llega hasta a. Ahora, ¿cómo sería? Nosotros sabemos que si yo hago la operación 3 menos 5, me va a dar como resultado menos 2. Pero si hago 5 menos 3, me va a dar como resultado 2. Y vemos que está cambiado de signo. Así que veamos si es que nos sale algo parecido. Ahora, debo determinar cómo me va a salir o cuánto va a salir si es que hago b menos a. Y para ello tengo que usar el mismo ejemplo.
Lo pongo exactamente aquí, ¿ya? Entonces borramos este de aquí y borramos este de aquí. Si es que yo quiero obtener ahora cuánto es B menos A, pues tengo que crearme un vector que salga desde A y llegue hasta B. Entonces mi vectorcito iría saliendo desde A y llegaría a B. Y por lo tanto, este de aquí sería el vector B menos A. Y vemos que son vectores parecidos con la única diferencia de que están en sentidos contrarios, ¿no es cierto? Entonces, este vector de aquí sería como decir el mismo que el de acá, pero están en direcciones diferentes, en direcciones opuestas. Esa es la única diferencia. Y vemos que de por sí se cumple eso más o menos como se cumplía con haciendo una operación, una resta entre escalares, ¿ya? Uno me sale 2 y el otro me sale menos 2. Aquí vemos que este de aquí podríamos decir que sale positivo y este de aquí negativo porque se está yendo al otro lado, ¿ya? Pero sería el mismo, ¿ya? Entonces, esto es lo importante de la representación gráfica de la resta que también lo vamos a usar, así que pilas con esto de aquí. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces vamos a ver ahora la multiplicación, ¿ya? Y en la multiplicación vamos a tener vamos a tener dos tipos. Si es que yo multiplico un escalar por un vector, que ya lo vimos arriba, ¿no es cierto? Y la multiplicación de un vector por un vector, que también vamos a tener dos casos dentro de eso de ahí, que va a ser el producto punto o producto escalar y el producto cruz o producto vectorial, ¿ya? Entonces primero vamos a ver escalar por un vector, que este es súper, súper sencillita. Y vamos a tener una letrita B aquí, que va a ser igual a 2. Ojo, me dice escalar, así que yo me creo un escalar y en este caso me creo este escalar B. Si es que yo le pusiera aquí, eso sería un vector. Así que como solo es un escalar, o es decir, un numerito, queda así. Eso va a estar multiplicado por un vector, que voy a crearme un vector cualquiera, que va a ser 5i más 10j y más 4k. ¿Ya? Oh. Teniendo eso, yo puedo realizar la operación escalar por un vector. Entonces, diría B por A. ¿Cuánto va a ser? Pues sería multiplicar 2 por todo este vector de acá. Así que yo digo A todo por esto de acá. Todo esto de acá, ¿ya? Le encierro y le encierro. B por A va a ser igual a 2 por 5, 10i. 2 por 10 más 20j. 2 por 4 más 8k. Entonces, como vimos, eso es como hacer una propiedad distributiva. 2 por 5, luego 2 por 10 y luego 2 por 4. ¿Ya? Y así de fácil nosotros obtuvimos cuánto es la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Ya? Pero ahora, la representación gráfica no es tan importante, pero le vamos a poner, ¿ya? La representación gráfica, no, ojo, no es de los vectores que vemos acá arriba, así que vamos a poner algo así. Digamos que yo tenía eso de ahí y tenía mi vectorcito A, que va a estar únicamente hasta por aquí. ¿Ya? Este va a ser el vector A que le vamos a poner de verde, el vector A. Si yo quiero obtener cuánto equivale 2 veces ese vector A, pues yo simplemente debería duplicar esto de aquí, ¿no es cierto? Debería poner que va a irse hasta por acá y por tanto el vector 2 veces A sería este de acá, que le está tapando mucho, pero le voy a poner acá al ladito, pero estaría encimita, ¿ya? Entonces, este de aquí sería el vector 2 veces A. Y de la misma forma, si yo quiero obtener un medio del vector A, pues únicamente a este vector A le tendría que dividir en 2, que me quedaría otra vez un vector hasta por acá, ¿ya? Que sería la mitad de todo eso. Entonces, este sería un medio de A. Y vemos que esto únicamente es como multiplicar y nada más. De esto de aquí, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Oh. Ya, entonces, por si acaso, estas tampoco son las gráficas de esto de acá, así que debería utilizar otras letras para no estar poniendo esto. Ya. Ahora sí vamos a pasar a otro casito, ¿no es cierto? Ya vimos ya vimos la multiplicación de un escalar por un vector. Ahora vamos a ver la multiplicación de un vector por otro vector. Y en este vamos a tener otros casos. Primerito, el producto punto o producto escalar. Algo que me olvidé de anotar acá arriba es que el escalar por un vector me da como resultado un vector. Pero ahora, la multiplicación que ahorita vamos a ver de producto punto o producto escalar, como su nombre lo dice, escalar,
pero más le van a ver como producto punto, no me va a dar como resultado un vector, me va a dar como resultado un escalar. Ojo con eso de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser este producto punto? Pues, déjenme ver, creo que sí utilizamos menos 3K más 5J, 5 y más... Ya, utilicemos estos mismos ejemplos de aquí, ¿ya? Estos mismos vectores de aquí. Entonces, tendríamos estos de aquí. ¿Cómo voy a realizar el producto punto? El producto punto nosotros lo vamos a poner así. A, B, aquí. ¿Y cómo se nota el producto punto? Usualmente, o mejor dicho, yo le noto solo poniéndole un puntito, ¿ya? Pero puede que les enseñen que le pongan el puntito y les encierren o algo así. Pero usualmente no aparece así porque cuando hagan las pruebas es difícil encontrar un símbolo que sea parecido a ese, así que solo quedaría así, ¿ya? Pero esto de aquí sería el producto punto. Entonces, esto va a ser igual a, copiamos de igual manera lo que me dice el ejercicio. Primero pongo el vector A, luego pongo el vector B. A eso encierro y esto va a ser producto punto, este de acá. ¿Cómo voy a resolver? Pues este de aquí va a ser componente a componente. Entonces vamos a poner aquí. Yo voy a multiplicar lo que esté con i con lo que esté con i. Es decir, 5i con 2 con i. Luego lo que esté con j con lo que esté con j. 2j por 5, 10j por 5j. Y luego lo que esté k con k. Entonces tendría este de aquí por este de acá. Pero ojo, cuando nosotros realicemos esa multiplicación, el resultado, yo no tengo que aumentarles i ni nada de eso, ¿ya? El resultado sería solo un número. Primero con i. En i veo que tengo 5 y 2, así que yo multiplico 5 y 2 y nada más, ¿ya? Ni se les ocurra poner aquí una i porque la arruinarían totalmente. Entonces 5 y 2, nada más. 5 por 2, nada más. Pongo aquí más. La multiplicación ahora de las jotas. Entonces aquí tengo 10 y acá tengo 5, así que me quedaría 10 por 5 y nada más. No pongo j ni nada. Ahora lo que está con k, 4 y menos 3. Entonces quedaría más 4 por menos 3. Y así de fácil nosotros obtendríamos cuánto es el producto punto entre esos dos vectores. Y vemos que de por sí me va a salir como resultado un número, ¿no es cierto? Me va a salir 5 por 2, bueno, pongámosle ya. Aquí sería 10, aquí sería 50 y aquí sería menos 12, entonces me quedaría 48. Aquí el producto punto me quedaría como resultado 48, ¿ya? Y tendríamos ese producto punto, el resultado, ¿ya? Y nada más. Podríamos ver una representación gráfica de este de aquí, pero al darme como resultado un numerito, como que no es muy conveniente verla, ¿ya? En sí, si es que buscan por ahí en internet, es como que nos da un área de algo, ¿ya? Pero no la vamos a utilizar, así que mejor no les doy, ¿ya? Ahora, vamos a ver, o mejor dicho, esta va a ser la primera forma con la que vamos a encontrar, así que aquí voy a ponerle primera forma con la que vamos a encontrar el producto a punto, ¿ya? Porque vamos a tener una segunda forma. Y esa segunda forma la vamos a poner aquí. La segunda forma de encontrar un producto punto va a ser utilizando una formulita. Y la formulita me va a hacer lo siguiente. Aquí va a estar nuestra primera formulita. Creo que ya es segunda, ¿ya? Entonces, si yo quiero realizar A producto punto B, debo hacer lo siguiente. Pongo aquí el módulo de A, luego aquí pongo el módulo de B. Ojo, no nos olvidemos lo que eran módulos. Eran la longitud o la magnitud del vector. ¿Ya? A por B, y aquí debo poner por el coseno del ángulo. ¿Pero cuál ángulo? Este ángulo tiene que ser el ángulo entre A y B, ¿ya? El ángulo entre A y B, es decir, si es que A está por acá y B está por acá, necesito ponerle este ángulo de aquí, ¿ya? Pero usualmente no vamos a tener así de fácil. Entonces, esta va... Ay, no, ¿qué puse? Ya, entonces esta de aquí va a ser la forma con la que vamos a encontrar el producto punto, ya que usualmente casi rara vez vamos a tener cuánto es el ángulo, ¿ya? Pero entonces si rara vez vamos a tener, pues ¿para qué me va a servir esto de aquí? Pues esta de aquí va a tener dos usos. Esta formulita va a servirme como para poner preguntas de teoría y para encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Por qué? Porque si yo despejo aquí, yo podría tener que el coseno del ángulo teta es igual a producto punto B, esto solo despejando, dividido para el módulo de A por el módulo de B. ¿Ya? Entonces podríamos despejar el ángulo que me quedaría coseno a la menos 1 de todo esto de aquí, otra vez. ¿Ya?
Y vemos que si yo tenía dos vectores, así como vimos acá arriba, ¿no es cierto? Si yo tenía esos dos vectores, podía sacarles el producto punto fácilmente. Lo sacamos, ¿no es cierto? Luego dividir para los módulos. El módulo de A yo lo puedo sacar sencillamente con el teorema de Pitágoras. El módulo de B también. Y el coseno a la menos 1 de eso me va a dar como resultado el ángulo. Entonces con esto ya podría encontrar el ángulo entre estos dos vectores de aquí, ¿no es cierto? Y ya. Entonces, esa va a ser, o mejor dicho, me va a servir para encontrar el ángulo entre los dos vectores que le voy a dejar encerrado en este cuadradito, ¿ya? Puede que les asume un ejercicio de ese tipo. Y vamos a ver ahora la segunda función de esta formulita, que básicamente me va a servir para preguntas de teoría. Y en las preguntas de teoría me van a pedir analizar la siguiente manera. Supongamos, digamos que el producto punto entre dos vectores me da 0. ¿Qué pasó si es que me dio 0? Sabemos que esto de aquí no puede ser 0. Este de acá tampoco puede ser 0. Pero el coseno de un ángulo sí puede ser 0, a pesar de que estos dos sean diferentes de 0. Entonces, lo que me van a pedir analizar es analizar el coseno del ángulo, es decir, cuándo va a ser 0. Y para ver, como la única posibilidad para que se haga 0 es que el coseno del ángulo sea 0, vamos a hacernos la gráfica del coseno, ¿ya? La gráfica del coseno va a ser de la siguiente manera. Vamos a ponernos esto aquí así. Y así. Esto si le buscan en internet siempre va a ser la misma, por si acaso. Entonces vamos a tener esto de aquí. La gráfica va a ser algo así. Sale desde aquí, choca aquí, entonces 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 hasta acá. A ver, 2, 4, 2, 4 hasta acá. Ya. 2, 4 hasta acá. Y luego 2, 4 hasta acá, ¿ya? Esta va a ser la gráfica del coseno. Pero en sí no es solo así, sino que va a irse así hasta el infinito y acá también hasta el infinito, ¿ya? Pero nosotros únicamente vamos a analizar esa parte de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo es esta gráfica de aquí? Aquí siempre va a tener 1. Acá también siempre va a tener 1. Aquí van a ir los ángulos medidos en radianes. Entonces, aquí va a ir pi medios radianes. Justo en este pico de aquí va a ir pi. En este pico de aquí sería 3 medios de pi. Y en este pico de acá sería 2pi, ¿ya? Por si acaso, si es que no entendemos muy bien esto de los radianes y eso, tenemos que tener en cuenta que pi medios es lo mismo que 90 grados, ¿ya? No exactamente ponerle igual, pero pi medios es 90 grados, ¿ya? Que sería, ¿saben qué? Déjenme poner aquí, radianes, ¿ya? Es 90 grados, ¿ya? Pi radianes va a ser 90, 180 grados. 3 medios de pi radianes va a ser 270 grados. ¿Ya? Y 2pi radianes va a ser 360 grados. Ojo con eso de ahí, esas son las, ¿cómo decir? Las más básicas de ahí, ¿ya? Porque en sí nosotros no, los ángulos que existen no solo son 90, pueden ser 45, pueden ser 30, 20 grados, ¿ya? Y esos los vamos a obtener utilizando la regla de 3 que ahorita no la vamos a ver tan bien, tanto, ¿ya? Entonces, ya vimos que el producto punto pues, se puede hacer 0 solo si es que el coseno me da como resultado 0. ¿En qué puntos del coseno se hace 0? El coseno se hace 0 en este punto de aquí y en este punto de acá. Así que analicemos en cada punto de esos. Pi medios no nos olvidemos que es 90 grados. Así que, el primer caso, A producto punto B va a ser igual a 0 cuando el ángulo entre los dos vectores sea igual a 0. Entonces yo me voy a crear aquí dos vectores. Un vector hacia acá. Ay, no, este no. Y un vector hacia acá. Este vector se movió. Hacia. ¿Por qué se mueve la flecha? Se está moviendo la flecha, no sé por qué. Ya, ahí sí. Entonces, este de acá pongamos que es el vector A y este es el vector B. Entonces, el ejercicio, bueno, la gráfica del coseno me dice que se van a hacer 0 en pi medios. Si ustedes ponen en su calculadora el coseno de 90, les va a dar como resultado 0. Así que A producto punto B va a ser igual a 0 cuando el ángulo sea igual a 90 grados, ¿ya? Y tenemos ya nuestro primer caso. Ahora, el segundo caso. A producto punto B también va a ser igual a 0 ¿cuándo?
cuando esté en 3 medios de pi. Y 3 medios de pi equivale a 270. Así que yo digo, voy a llevarme este de aquí, acá abajo. Y le pongo aquí. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser 270? 270 va a ser esto de aquí. Acá. De tal manera que se va a dar una vuelta así. Y acá va a ser 270. Pero si aquí es 270, básicamente acá dentro vendría a ser otra vez 90 y caería en el mismo ejemplo de acá arriba. Por lo que nosotros sabemos que si el producto punto entre dos vectores me da 0, podemos concluir que los vectores son perpendiculares. Ya, ojo, eso es demasiado, demasiado importante. Acá podríamos poner otra cosa más. Podríamos poner que si A producto punto B es diferente de 0, entonces necesariamente el ángulo entre esos dos vectores tiene que ser diferente de 90. Esa es la única condición. Así que aquí al ladito pongámonos un, como decir, enunciado, que eso también les pregunto mañana, ¿ya? Si el producto punto entre dos vectores me da 0, los vectores son perpendiculares. Perpendiculares, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a utilizar demasiado, demasiado. Así que, pilas con eso. Si es que mañana les pregunto, ¿qué puedo concluir si es que el producto punto entre dos vectores me da 0? Pues puedo concluir que los vectores son perpendiculares, es decir, que el ángulo entre esos dos vectores va a ser 90 grados. Otra pregunta que podría ser, ¿qué ángulo o qué debo tener para que el producto punto entre dos vectores me dé un resultado diferente de 0? Pues la única condición que debe cumplir es que el ángulo entre los dos vectores sea diferente de 0, diferente de 90 grados, ¿ya? Cosas así. Y de hecho, sabiendo o entendiendo o teniendo en cuenta siempre estas cosas de aquí, vamos a poder resolver la pruebita que tengo planeado para la siguiente clase, ¿ya? Y eso sería todo lo que vamos a ver el día de hoy. Ya el producto cruz o producto vectorial es más largo, así que eso lo vamos a ver el día de mañana. Creo que tenemos la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Wilmer, por si acaso, ¿alguna pregunta? No, todo está bien. Ya, buenazo. Entonces, hasta ahí quedaría la clase de hoy. Voy a detener la grabación.